Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta doctrina que vamos a presentar el día de hoy, que es la de los milagros. La doctrina de los milagros es extensa en el sentido de manifestaciones dentro de la palabra de Dios, desde un inicio hasta el final. Aquí es muy importante el contexto que debemos de tener bien claro, bien específico acerca de lo que significa un milagro, que son los milagros. Y para esto necesitamos echar mano de todo lo que hemos aprendido de la sesión de lo que es la providencia, tanto la primera como la segunda parte. ¿Por qué? Porque el milagro, lo vamos a ver, es algo diferente a la providencia. La providencia de Dios, que es la interacción de Dios de todos los días con nosotros en sí mismo, si lo vemos desde el concepto común que se tiene de milagro, pues es un milagro todos los días. Asimismo, este concepto de milagro se refiere a, y el uso de la palabra, si lo vemos fuera del contexto de lo que es providencia y le quitamos incluso dentro del contexto de manifestaciones de Dios en lo natural, pues evidentemente podemos pensar que el nacimiento de un bebé es un milagro, que alguien haya sanado de una enfermedad sea un milagro, o que, pues, como le llaman, de milagro no se murió. Incluso hay situaciones en donde se ve que, pues, una persona de veras pasó algo muy cerca de ella y salió ilesa de una circunstancia y de milagro se salvó. E incluso usan la frase es que volvió a nacer, ¿no? De que no se murió en un accidente o algo así. Todas estas contextos, todo esto popular, vamos a llamarle así, pues sí, narran ciertas cosas que parecían ya un hecho consumado y que salió de eso que ya estaba pronosticado que pasara, generalmente cosas buenas. Se usa también el de milagro pasó matemáticas, ¿no? O de milagro terminó la primaria, cosas así por el estilo, y la palabra está bastante, pues bastante usada, bastante popularizada y bastante desacreditada. ¿Por qué digo la palabra que está desacreditada, la palabra milagros? Bueno, pues lamentablemente vemos en las campañas de personas que la venta del evangelio la hacen a cambio, pues la manifestación de supuestos milagros, sobre todo de sanidades, supuestas sanidades, que no digo que en algún momento Dios en su misericordia, alguien que crea y en su providencia haga que esa persona sanara conforme a la voluntad y a los planes y a lo predestinado que Dios tiene para esa persona. Lo que estoy diciendo es que no todo es un milagro si entendemos la providencia, pero también si entendemos la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces, está muy mal usada y muy desprestigiada la palabra milagros, donde se usa invariablemente, no solo en campañas, sino también durante los servicios de algunos lugares. Ven por tu milagro y tenemos testimonio de milagros y todo. Y no estoy diciendo que no sean, lo que estoy diciendo es que si son algunos, son situaciones que Dios en su misericordia ha provisto por su providencia, o bien ha negado también algo por su providencia y por su sabiduría y entendimiento, pero entonces no se canta como milagro. Y es en donde vemos entonces que la idea de milagro es el resultado no esperado o que sorprendente para las personas que daban por hecho algo perdido, como ya lo mencioné. Muy bien, vamos a pasar entonces a la doctrina de los milagros, en donde son dos palabras que se manejan a través de toda la palabra de Dios, sobre todo en griego, no voy a usar las de hebreo, que es una sola palabra. Habla de estos milagros y de señales y de prodigios, pero en el griego se maneja dunamis, que es la palabra traducida generalmente como poder en el castellano, poder, poder de Dios, por supuesto, dunamis, o simplemente poder. De aquí viene la palabra dinamita, por ejemplo, el poder de hacer volar algo, dunamis, y la palabra semillón, que es una otra palabra que también se usa invariablemente en el castellano al traducir
del griego o del arameo, sobre todo del griego, estas dos palabras son griegas, y que, bueno, se manejan indistintamente, en donde solamente yo veo claramente una distinción entre una palabra y otra, y ahorita me voy a explicar. La palabra que traducen como milagro es dunamis, está preponderantemente en los evangelios sinópticos, principalmente, sobre todo en Mateo. Si tú buscas el número de veces que aparece la palabra milagro o milagros hechos por Jesús en Mateo, son más que si tú buscas la palabra diferente en el Evangelio de Juan, la palabra señal, la palabra semión, y habla también de milagros, pero la traducen como señal. Tú busca entonces la palabra señal en el Evangelio de Juan en lugar de milagros y va a aparecer la palabra señales, pero está hablando de milagros. Y como vamos a ver, la primer señal que vimos, que vamos a ver en un versículo al final, es la convertir el agua en vino, que pues pareciera, pues sí es un milagro, pero pues un milagro para los que le entraban al vino, ¿no? No, en el contexto de las bodas judías era muy importante el hecho de que el encargado de hacer la fiesta, que era el novio, tenía que conservar el vino durante toda la celebración, que duraba aproximadamente una semana, y que en esa semana el novio era la responsabilidad de que alcanzara todo, porque si no era pues deshonroso el que se terminara la comida o se terminara el vino durante las fiestas de las bodas, que duraba 7 días. Por eso, cuando se ve el novio en problemas, María se acerca a Jesús y le dice, se está acabando el vino. Y le dice Jesús, ¿qué quieres conmigo? Todavía no es mi tiempo. Pero el Señor, Dios Padre, permite esto, y el Señor Jesucristo convierte el agua en vino como una primera señal dentro del Evangelio de Juan, y se usa la palabra semión, es decir, salvó no la reputación del novio, que en sí ya estuvo, sino que fue una señal que el novio iba a mantener la boda, su boda, las bodas del Cordero, durante 7 días, 7 años, para nosotros, como una señal de que el novio en las bodas del Cordero iba a estar presente e iba a ser de una manera sobrenatural. Y esa es la primera señal que vemos que Jesús hace en Juan 2, y por eso es una señal. Esta señal hizo, que me estoy adelantando a casi una última cita que está en Juan 2, versículo 11. Por eso Jesús le dice, no es mi tiempo de hacer mis bodas, ni mucho menos como novio durante la celebración, pero esta primera señal fue necesario hacerla porque ahí sus discípulos creyeron y entendieron. No sé si no dice que entendieron el significado que te estoy dando. Lo que sí entendieron era que era el Mesías, era el Cristo. Eso dice claramente la palabra. Bueno, estas dos palabras, dunamis, que significa poder, y como ya te había explicado, principalmente se da en los evangelios sinópticos, particularmente en el Evangelio de Mateo. Este ejemplo vamos a ver Mateo 13:54, y en Mateo 13:54 yo te lo leo, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene refiriéndose a Jesús en su tierra de Nazaret, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se hacían pues preguntas, ¿no? ¿Desde dónde? Si lo conocemos desde hace mucho tiempo, es el hijo de María, José ya no vivía, pero ahí están sus hermanos y sus hermanas, y de repente sale haciendo milagros y nos da clases con una sabiduría en verdad, sabiduría de Dios. Pues sí, se refieren a milagros, manifestaciones gloriosas de milagros
que había hecho en otros lados. De hecho, en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos, como dice textualmente. Y bueno, es la palabra dunamis, no hubo manifestación de ese poder de Dios a través de Jesucristo, pero a ellos se preguntaban también, pues de dónde salieron tantos milagros. Y una cosa muy importante aquí que puede pasar desapercibido, sabiduría. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? La sabiduría de Dios es previa a los milagros. Por eso, un milagro de resucitar un muerto no va a ser con una cámara encima, con miles de espectadores, y entonces va una persona predicadora famosa. Esto pasa, se ha dado mucho en África, lamentablemente, en donde va, según esto, va el muerto, no los negros del ataúd, pero más o menos así va el muerto con los negros del ataúd. Llega el predicador y lo llevan y dice esto tal, y se levanta el muerto y tal, hacen un espectáculo bastante grotesco. Los negros del ataúd se quedan sin chamba, evidentemente, se voltean a ver unos a otros, ¿no? Supuestamente, y ese es el famoso milagro, entre comillas, de resucitar un muerto. Bueno, no tiene nada de sabio, no tiene nada que ver con Dios, es un espectáculo como lo vamos a ver en Hechos 8, si tú lo quieres revisar con Simón el Mago, que es de hecho la siguiente cita, en donde los milagros, supuestamente señales, los hacía para tener al pueblo pues comiendo de su mano, y lo vemos en Hechos 8:13. En Hechos 8:13, pero vamos a leer desde el 11, este Simón el Mago, que tenía toda esta comunidad pues espantada, ¿no? Vemos también antecedentes antiguos en África, las manifestaciones en Medio Oriente, Oriente, en fin. Para el humano, su necesidad de ver milagros está implícita. Está implícita para poder creer, pero esa es la naturaleza caída. La naturaleza caída obliga a que haya milagros. De hecho, Jesús no estuvo exento de esto. Le fueron varias veces y le dijeron, ya las personas experimentadas en la palabra, que eran los fariseos, fueron y le dijeron, ¿qué señal das? ¿No? ¿Qué milagro, de estos milagros, o con qué autoridad los haces? ¿O qué señal das? Les dijo Jesús a estos fariseos, bueno, si me contestan esta pregunta, los cuestionan, no la saben contestar, era acerca de Juan el Bautista, y bueno, mejor se quedaron callados. Digo, bueno, yo también les voy a decir, no les voy a decir con qué autoridad hago esto, pero les voy a dar una señal, la señal del Semión de Jonás, es decir, hacía referencia que iba a estar iba a estar en la profundidad de las tinieblas, como Jonás adentro de un pez enorme. Jesús iba a estar así, al tercer día iba a resucitar, habiendo estado muerto, literalmente muerto. Bueno, este mago, Simón, vamos a leer desde el versículo 11 de Hechos 8, 11, y le estaban atentos porque sus artes mágicas, que no se usa ninguna de estas dos palabras, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, siempre de sabiduría, milagro y el evangelio de Jesucristo. No es espectáculo, milagro y sacadera de dinero y fama para el que hizo supuesto milagro. Nunca. Eso no es así. Sácate si tienes esa idea de la mente. No es así. Jesús no es así. ¿Ok? Dios no es así. Sí, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, es decir, no los dejaba ahí regados con supuestos milagros en una multitud que pues quién sabe qué pasó con ellos. No, se bautizaban tanto hombres y otra cosa muy importante, y mujeres, ¿sí? Y mujeres. Gracias a Dios por las mujeres.
ahora que fue ayer el Día Internacional de la Mujer, nosotros pues tenemos bien clara la posición de la mujer en la palabra de Dios y pronto habrá alguna clase para mujeres que la pastora está preparando. Bueno, el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, que era el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros, viendo las señales y los grandes milagros, y estaba atónito, porque no eran artes mágicas. De hecho, quiso comprar el don del Espíritu Santo y bueno, Pedro le puso una regañiza terrible. Estás en la cárcel de amargura, le dice, y bueno, en fin, toda esta historia la puedes ver en Hechos 8. Entonces, Dunamis y Simeón. ¿Qué podemos entonces definir como milagro? Bueno, yo lo defino de la siguiente forma. Son actos de Dios contrarios a naturaleza y sin explicación posible. Es decir, si hay una explicación, pues no es un milagro, porque, por ejemplo, no es un milagro que la medicina sane. Para eso está hecha. No es ningún milagro, ¿sí? Pero son actos, es decir, cosas que se ven consumadas. Yo por eso a veces no le caigo bien a algunas personas porque digo que no canten un milagro antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, una sanidad no es un milagro. ¿Por qué la sanidad no es un milagro? Y pon atención aquí. La sanidad no es un milagro porque costó la llaga de los latigazos que recibió Cristo por nosotros como paga de nuestro pecado, esa llaga que hicieron los romanos al darle 40 con un látigo que jalaban con las piedrecitas de plomo que traían los látigos con, no clavos, pero sí filosas, y jalaban la piel. Bueno, no es ningún milagro, le costó al Señor. Es parte de la providencia de Dios administrar el que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, hemos sido curados, ¿sí? Por eso no es un milagro y por eso a veces sucede o no. Cuando se ora por un enfermo, a veces pasa que sana y a veces no. ¿Por qué? Falta de fe del predicador, no lo sé. Falta de fe del enfermo, tampoco lo sé. Lo que sí sé es lo que dice la palabra y que Dios administra de acuerdo con su soberanía, su sabiduría, su fidelidad y sus tiempos, la sanidad dentro de la providencia para cada persona. Entonces tienen que ser actos. De milagro encontró trabajo. No, es parte de la providencia porque es natural de Dios el proveernos para el pan de cada día. Y eso es si es a través de un trabajo, será a través de un empleo, o será a través de un negocio, o será regalado, o será lo que sea. Pero no es ningún milagro, es parte de la providencia. Entonces son actos, eventos consumados y comprobados, ¿ok? O al menos ya con el resultado visto. No hay un milagro a futuro. O sea, los milagros no son como las tandas, que te va a tocar tu número y de milagro te van a dar tu dinero dentro. No, ya está hecho el milagro, ahí está, es un acto consumado, pero es de Dios, ¿sí? Es de Dios y es contrario a naturaleza. Y aquí es muy importante porque usa esta palabra. Bueno, no estoy diciendo es antinatural, porque el antibiótico, antinatural, sería es decir, destruiría lo natural para poder manifestarse. No es antinatural, ¿sí? Ni tampoco es sobrenatural, porque eso cae y puede caer generalmente dentro del esoterismo y muchas cosas raras, porque está de lo natural y está sobrenatural. No está sobre, porque lo que cambia es lo que se ve, no está por arriba de, no está sobre, no está sobre lo natural, no es sobrenatural, ¿sí? Por eso esta canción de Sobrenatural, que a mí me gustaba, pero ya habiendo meditado en esto, ya no me gustó mucho
de Dios sobrenatural. No, no es sobrenatural, Dios es Dios. Pero es contrarios a la naturaleza, es decir, a lo encaminado de que la naturaleza pues fue creada de una forma, pero va contra naturaleza y contra en el sentido que es contrario, diferente a lo que debería de pasar. Caminar sobre el agua es contra naturaleza y Jesús lo hizo, ¿sí? Y sin embargo no se manifiesta como tal, como un milagro, y en sí mismo lo es como tal, ¿sí? Pedro contra naturaleza, empezó a caminar sobre el agua, empezó a dudar y todo. ¿Se consumó o no se consumó el milagro? No. Sí y no. Sí, porque empezó a caminar, pero pues empezó a hundir cuando empezó a dudar por la fe. Y es aquí donde quiero hacer una pauta también acerca de la fe. Una persona que en verdad tiene fe sabe esperar el tiempo y la forma de Dios y distingue lo que es de Dios. Y muchas veces Dios sorprende con cosas contra naturaleza, ¿sí? Contra naturaleza que finalmente suceden de los que tenemos temor de Dios, ¿sí? El que se haya salvado a alguien de un accidente viniendo ebrio, pues no es un milagro ni tampoco no es nada, simplemente hay un plan de Dios para esa persona que no iba a morir o no debería de morir. Ahí simplemente Dios sabe cómo, cuándo, dónde, por qué y a qué horas es el plan de esa persona que no murió en un accidente por venir ebrio. Como ya lo platicamos, no quiero redondear sobre eso, pero muchas veces es contra naturaleza, ¿ok? Y cuando digo muchas veces lo hago de manera reservada porque hay muchas tendencias acerca de los milagros, y ahorita las vamos a ver, y sin alguna explicación. ¿Cómo podemos pues explicar que Jesús haya caminado sobre el agua? No, no hay forma de explicarlo, y por eso la ciencia no lo acepta porque no tiene explicación, no se puede repetir. A saberse al día de hoy, pues nadie ha caminado sobre el agua, si no créeme que ya lo supiéramos. Y si alguien ya caminó sobre el agua, seguramente fue algún creyente para algo en particular y no se supo en la sabiduría de Dios, ni se supo, ni se promovió, ni se hizo famoso, pero sí le dio gloria a Dios, al menos por esa persona. Entonces, no sabemos y debemos de tenerlo así. ¿Ok? Entonces es sin explicación. Ahora, hay tres tendencias al día de hoy y que han sido frecuentes desde que empieza el registro de los milagros de Jesús en los evangelios. La primera es que nunca pasaron, nunca existieron, que Jesús es un personaje ficticio de la historia y pues si dudan de la persona que existió, que fue Jesucristo, pues obviamente pues, los milagros pues, no existieron. Segunda tendencia es lo siguiente. Esa segunda tendencia es que sí hubo milagros, pero que terminaron. Terminaron en la era apostólica y ya no hay más milagros. Y que el don de hacer milagros del Espíritu Santo cesó cuando estuvo ya el canon bíblico completo. Estos se llaman los cesacionistas. Y después vienen los sensacionalistas, que dicen que los milagros siguen y que cada 8 días es un milagro y que ven por tu milagro y todo eso. Yo les llamo, yo me hago responsable de mis palabras, en lugar de cesacionistas, dicen que ya se acabó, les llamo los sensacionalistas. ¿Por qué? Pues porque pues ya sabemos cómo usan indiscriminadamente esta palabra para cosas por el estilo. El perdón no es un milagro. Es que es un milagro que se hayan perdonado. No, no es un milagro. Es parte de la obra de Dios. Ok, entonces, ¿los milagros están vigentes al día de hoy? ¿Sí o no? Bueno, la postura que yo tengo al día de hoy es que sí, existen los milagros. Sí, sí he visto milagros contra naturaleza, pero son para la gloria de Dios y que no tienen que ver con lo que es en sí mismo la sanidad como tal
o la preservación o el control. Y no estoy diciendo que poéticamente vi un amanecer en el Polo Norte y fue un milagro, o sea, no. Sin embargo, la palabra en sí, el evento, el acto milagroso, ¿sí? Generalmente es para la gloria de Dios, no es sensacionalista, no son cosas contra naturaleza que no deberían de haber pasado o que deberían de haber pasado y no pasaron, cosas por el estilo. Sin embargo, no, cada día no es un milagro, no es un milagro que fulanito de tal se haya arrepentido de sus pecados, no, esos no son milagros, son actos consumados contra naturaleza, ¿sí? Sacar un acto dentro de la providencia divina, hay que tener mucho cuidado para no caer en sensacionalismos o no crearle esperanza a alguien, ¿no? Sobre todo en el tema de las enfermedades. O sea, en el tema de las enfermedades es muy común. En el tema de los arrepentimientos, como predicaba el domingo pasado del hijo derrochador, pues no, tampoco. O sea, es muy importante que tengamos mucho cuidado. Esta doctrina, entonces, ¿por qué la enseño? Para enseñarte más de lo que no es. ¿Por qué? Por el desprestigio que causan estos simones, como yo les llamo, que son los vendedores de milagros a cambio de dinero y que son un engaño, son un fraude y muy lejos están de la gracia y del trono de Dios. ¿Ok? Bueno, son contra naturaleza y sin explicación alguna. Ya cesaron los milagros, está dentro de la sabiduría y la soberanía de Dios. No dice que cesaron los milagros, no dice. Clara y textualmente los cesacionistas que dicen y usan un solo versículo y mal aplicado, que cuando lo perfecto llegara en 1 Corintios 13 iban a cesar los milagros y tal, pero lo único que perdurar era el amor. Bueno, eso está mal aplicado, mal explicado y fuera de contexto. No dice la palabra ni que siguen, ni que se detuvieron con Cristo, ni que siguen, ni se detuvieron con el canon bíblico, ni que siguen, ni se detuvieron con el fin de la era apostólica, con Juan, que fue el último apóstol en morir. Ahí se acabaron los milagros, de acuerdo con esta tendencia cesacionista. No estoy de acuerdo con los sensacionalistas, que ya lo expliqué. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues mira, el objetivo como tal, ¿sí? El objetivo como tal de esto es darle la gloria a Dios, en primer lugar. Darle la gloria a Dios, dar testimonio de la autoridad de Dios y señalar a Jesús como el Cristo, nuestro Salvador y como Mesías de Israel. Entonces, en primer lugar, es darle la gloria a Dios. En segundo lugar, es el testimonio de la autoridad de Dios y señalar a Jesús como el Cristo y Mesías de Israel. Bueno, obviamente Dios da esta demostración de su dunamis para dar gloria a Dios, ¿ok? Siempre para dar gloria a Dios y para darle el testimonio de su autoridad. Y esto lo vemos desde un principio en Éxodo 4, 1 al 9. Éxodo 4, del 1 al 9, te lo voy a leer. Y dice de la siguiente forma, dice: entonces Moisés, diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara.
Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, cosa más peligrosa que pueda haber en esta tierra. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y a sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Conocemos la historia, si hemos leído Éxodo, que yo espero que ya lo hayas pasado, ya estamos en marzo, de acuerdo con el plan de lectura diario de la Biblia, habrás repasado Éxodo, y entonces recordamos toda la historia que sí, Dios hizo una demostración, dio un testimonio de su poder para sacar al pueblo de Israel de Egipto con diferentes señales y milagros. Cosas contra naturaleza, como fueron las plagas. Las plagas que vinieron sobre Egipto y sobre Faraón, que dice Romanos que endureció el corazón de Faraón por sus propósitos, y que no somos quien para reclamarle esto. Y entonces, bueno, pues ya sabemos toda la historia que se fue dando a lo largo de este libro de Éxodo, cuando sale Israel del pueblo de Egipto. ¿Ok? Entonces, para demostrar también la autoridad de Dios, vamos a ver y señalar a Jesús como el Cristo y el Mesías de Israel. Vamos a leer Juan 2.11, que era la primera señal que te comentaba sobre Juan 2.11. Habla acerca de esto, que es convertir el agua en vino. Dice Juan 2.11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Actos de Dios que le dan gloria a Dios y dan testimonio de la gloria de Dios. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, no convirtió, como ya expliqué, el agua en vino solamente para que los discípulos creyeran en él, sino por lo que ya expliqué al principio de la clase. Entonces, pues le damos esta claridad a este pasaje, y de que, bueno, fue una señal. Sí fue un milagro en el sentido de dunamis, pero más que nada fue una señal. Vamos a ver también un dunamis en acción, Hechos 19:11. Hechos 19:11, vemos que, yo te lo leo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano, pero ahora de Pablo. Vimos unos por medio de la mano de Felipe, ahora por medio de Pablo. Versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y bueno, nada más un paréntesis aquí, echar fuera un demonio no es un milagro, es parte de la autoridad de Dios puesta en su nombre en nosotros, porque dice la palabra que vayamos se lo encarga a los primeros discípulos y luego a nosotros por el mundo, y los van a seguir señales y prodigios, echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. Bueno, es parte de la provisión que Dios nos dio con autoridad para echar fuera demonios. No es ningún milagro tampoco este asunto de los demonios. ¿Ok? En su momento estudiaremos todo el tema de los demonios.
acorde a la Biblia, no acorde a cosas extrañas que andan por ahí. Bueno, entonces es señalar a Jesús como el Cristo con demostraciones de dunamis, pero siempre enseñando y dando una señal que lo hacían en el nombre de Jesús y que estas manifestaciones se daban. Bueno, también tenemos eh, en Hechos 19, en Hebreos 2:4. Hebreos es importante aquí esta cita y por favor puse nada más el versículo 4, pero es muy importante que lo hagas desde el versículo 1. Hebreos 2 del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Te lo voy a leer por favor. Ahora sí que como decían, pay attention. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y ojo en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Es un testimonio de actos, es un testimonio de Dios. Este testimonio de Dios, acá está, testimonio de la autoridad de Dios, se manifiesta. Testificando Dios, Dios es el que estaba testificando juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros. Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este testimonio de Dios por medio de hombres es a través de señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, este testimonio por parte de Dios sigue, pero ahora a través no de milagros, sino a través del Evangelio. Por eso Dios escogió la locura de la predicación, no lo sobrenatural o lo espectacular de los milagros para convencer a las personas. El tratar de convencer a alguien de Dios, de su existencia y de su capacidad y poder por medio de milagros es un fraude. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por fe seremos salvos. Fe que es un don de Dios y este don de Dios nos lo da para salvación y para creer. Entonces, cuando tratamos de convencer a alguien, llevándolo a ver que alguien hace milagros, es exactamente el mismo circo que hacía Simón el mago y demás. Lo que sale en algún canal de televisión de corte sensacionalista de acerca de los milagros. No estoy capacitado ni autorizado para llamarle un canal cristiano, ni tampoco para desacreditarlo, mucho menos aprobarlo, pero el mover la fe de alguien, supuesta fe de alguien, para que haya un milagro por medio de algún ungido invitado en un canal de televisión, y que pues, por supuesto vaya y dé ofrenda o pacto, como le dicen, o cosas así extrañas, son pues cosas muy lamentables. No son milagros, Dios no obra de esa manera, Dios obra a través de la obra del Espíritu Santo, a través de convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, como lo enseñamos en la serie del enviado del Padre y en muchas otras predicaciones, en muchas otras situaciones que hemos tenido y de clases y demás. Entonces, pues bueno,
esta ha sido la doctrina de los milagros. Yo te pido de favor entonces que, habiendo escuchado esto, tengas pues la paz de Dios, ¿sí? La paz de Dios en tu corazón, de que su providencia, su misericordia, su amor hace que nosotros no necesitemos milagros para creer, porque es el Señor quien nos ha salvado y ha hecho de nosotros maravillas y cosas gloriosas. Bueno, pues entonces yo te pido que compartas este video con quien pues esté engañado con el mago Simón. Pues total, no pasa de que me critiquen a mí y tú ya cumpliste, ¿no? Entonces comparte este video a quien creas que le pueda ser de utilidad. Ora mucho, cuídate mucho y suscríbete al canal si es que no lo has hecho. Pon las alertas y pues ponle pulgar arriba también para que se pueda pues priorizar dentro de el mismo YouTube, dentro del mismo canal. Bueno, pues le doy gracias a Dios entonces por tu vida y estaremos próximamente ya en la próxima sesión. Y te recuerdo que estamos dentro de la segunda sesión de este curso de teología de minería bíblica, que son las obras de Dios. Por eso estamos viendo los milagros. La siguiente que veremos de la obra de Dios, obras de Dios son los pactos. Entonces, bueno, te invito a que estés al pendiente. Dios te bendiga y estaremos muy pronto ya en contacto. Te recuerdo por último, para terminar, que el domingo a las 12 del día, si Dios nos da licencia, estaremos en nuestro muro de Facebook, con Facebook Live, en vivo, con la alabanza, con la adoración y con lo que es la predicación. Dios te bendiga y te mando un abrazo en donde quiera que estés. Hasta luego.